¿Por qué el mundo es ahora más inestable que nunca y qué tiene eso que ver con un corte silencioso proveniente de Estados Unidos? El escenario actual de la política global parece estar en ebullición. Basta seguir las noticias para verlo. Las guerras persisten en múltiples continentes. Las economías frágiles están tratando de recuperarse después de shocks consecutivos y se están formando nuevas alianzas geopolíticas a una velocidad alarmante. Pero hay algo que pasa desapercibido para gran parte de la población. Una decisión que podría redefinir el equilibrio de poder global y que proviene directamente del corazón de Estados Unidos. Se trata del desmantelamiento estratégico de USAID, la principal agencia de ayuda internacional estadounidense. Este movimiento, impulsado por la agenda Estados Unidos Primero de Donald Trump, no solo está afectando directamente a millones de personas en los países más vulnerables, sino que también está dejando un vacío peligroso en el tablero geopolítico global. Desde la década de 1960, USAID ha sido una fuerza silenciosa para la estabilidad, promoviendo la ayuda humanitaria, la asistencia médica, el alivio del hambre y la prevención de pandemias en los puntos críticos. Ahora, con recortes de programas de hasta el 83%, la agencia está siendo desmantelada y fusionada con el Departamento de Estado, reducida a una sombra de lo que era antes. Pero lo que puede parecer simplemente una reestructuración administrativa tiene repercusiones dramáticas a escala global. Las crisis humanitarias se intensifican, los programas contra el SIDA colapsan y las misiones de socorro se paralizan. Y sobre todo abre un espacio geopolítico que naciones como China, Rusia e India están ansiosas por ocupar. Mientras tanto, la economía mundial ya está sufriendo los efectos secundarios de estas decisiones. La retirada de la ayuda exterior estadounidense empeora la inestabilidad en regiones ya frágiles, afectando directamente al comercio internacional, el flujo de refugiados y la seguridad energética. En la práctica, asistimos a un realineamiento del poder global. El poder blando estadounidense, que durante décadas influyó en los países basándose en la cooperación y la diplomacia, está desapareciendo, y con él, la credibilidad de Estados Unidos como líder mundial. Esto no solo pone en riesgo millones de vidas, sino que también amenaza el papel estratégico del dólar, los acuerdos comerciales en curso e incluso las alianzas internacionales de defensa. En tiempos de inflación creciente, escasez de alimentos y disputas tecnológicas, recortar los mecanismos que promueven la estabilidad internacional podría ser el detonante de nuevas oleadas de crisis. El impacto inmediato se puede ver en lugares como Myanmar, donde el vacío dejado por USAID después de un devastador terremoto revela lo que está por venir, una ausencia de apoyo occidental reemplazada por intereses orientales. En un mundo donde las catástrofes naturales se vuelven más frecuentes y los conflictos armados no cesan, la capacidad de respuesta internacional depende en gran medida de estructuras como USAID. Reducir esta capacidad es como apagar las alarmas de incendio en un bosque a punto de arder. Mientras países como el Reino Unido y la Unión Europea intentan mantener en funcionamiento sus programas de asistencia exterior, incluso con sus propios recortes, Estados Unidos opta por una retirada que parece ignorar las consecuencias geoeconómicas de esta retirada. Cada embajada cerrada, cada consulado desactivado, cada programa cancelado, representa no solo una retirada diplomática, sino una señal clara al mundo. Estados Unidos está dejando espacio libre para que otros controlen las reglas del juego. Y por si fuera poco, el vacío que deja esta decisión también afecta la percepción de confianza internacional. Los inversores, los líderes diplomáticos y las organizaciones humanitarias observan con temor lo que alguna vez fue impensable: la renuncia de la mayor potencia del mundo a su responsabilidad humanitaria global. Después de todo, ¿quién ocupará este espacio y con qué intenciones? La respuesta a esta pregunta podría cambiar el curso de la política exterior, la seguridad global y el futuro de millones de vidas. Y lo peor es que todo esto podría estar pasando sin que gran parte de la población se dé cuenta. Entonces, si estás viendo este video ahora, detente un momento y reflexiona. ¿Cuánta de esta información has escuchado en los principales medios de comunicación? ¿Cuántas de estas decisiones silenciosas están dando forma al futuro del mundo sin que usted siquiera se dé cuenta? La verdad es que estamos ante un cambio profundo y es precisamente por eso que este contenido necesita llegar a más personas. Si valoras el contenido que revela lo que hay detrás de los titulares, que conecta la política, la economía global,
y las decisiones estratégicas que impactan vidas en todo el planeta, entonces ayúdanos a seguir adelante. Deje su me gusta ahora mismo. Esto muestra el algoritmo que necesita ver este tipo de mensaje. Y si aún no estás suscrito al canal, este es el momento adecuado para hacerlo. Pulsa el botón de suscripción y pulsa la campana para recibir notificaciones cada vez que se publiquen nuevos vídeos. El mundo está cambiando ante nuestros ojos, y comprender el detrás de escena de estas transformaciones es el primer paso para no dejarse manipular. Este canal es un espacio de sensibilización, donde la información se trata con seriedad y profundidad. Su apoyo es fundamental para que la verdad siga teniendo voz. La silenciosa destrucción de USAID no fue solo una medida administrativa, fue un ataque estratégico a uno de los pilares más influyentes de la política exterior estadounidense desde los años 60. Cuando Donald Trump anunció su intención de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la comunidad internacional tembló, pero pocos comprendieron de inmediato la profundidad de la decisión. Lo que parecía un cambio burocrático ocultaba algo mucho más grande, un cambio radical en la forma en que Estados Unidos se posiciona en el mundo. El recorte del 83% en los programas de la agencia, la reducción de su personal a una fracción y su incorporación al Departamento de Estado no son solo números o ajustes técnicos, son señales claras de un cambio de paradigma, de un país que, poco a poco, cierra sus puertas al mundo y renuncia al liderazgo humanitario que ha desempeñado durante décadas. La agenda de Estados Unidos primero, defendida por Trump, no se limitó a aranceles aduaneros, muros fronterizos o guerras comerciales. Avanzaba en el tejido invisible que sustentaba la presencia y la influencia de Estados Unidos en las regiones más frágiles del planeta. Con un solo acto, no solo desmanteló una institución, sino que también cortó vínculos históricos con comunidades, gobiernos y organizaciones que dependían de la asistencia estadounidense para sobrevivir. Recortar a USAID es, en efecto, recortar la columna vertebral de muchas naciones en desarrollo. Hay escuelas que dejaron de construirse, hospitales que no pudieron ser abastecidos, campañas de vacunación que fueron interrumpidas y miles de empleos que simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la frialdad de las cifras oculta la realidad humana. En lugares como Sudán, donde la mitad de la población sufre hambre extrema, o Afganistán, donde casi una cuarta parte de los residentes depende de la ayuda internacional para sobrevivir, la ausencia de USAID ha sido un golpe fatal. Lo que alguna vez fue un puente entre la ayuda y la dignidad, se ha convertido en un abismo. Las familias que recibían canastas básicas semanales, ahora entierran a sus hijos por falta de alimentos. Las mujeres embarazadas que antes tenían acceso a clínicas, ahora dan a luz en malas condiciones, a menudo sin ayuda médica. Los niños que fueron vacunados contra enfermedades como la polio, el sarampión y la fiebre amarilla ahora son vulnerables y están expuestos a brotes que pueden extenderse a través de las fronteras nacionales. Lo aterrador es que esta decisión se tomó con plena conciencia. La retórica detrás de los recortes fue cuidadosamente elaborada para parecer patriótica, como si el país simplemente estuviera dando prioridad a sus propios ciudadanos. Pero lo que realmente estaba en juego era la sustitución de una política exterior basada en valores por una estrategia centrada en el aislamiento y la competitividad ciega. Trump y sus aliados sabían exactamente lo que estaban haciendo: debilitar la diplomacia humanitaria para dar cabida a una política de fuerza, negociación directa e influencia a través de la intimidación. La destrucción de USAID no fue un accidente, fue una elección, y esa elección tiene profundas consecuencias. Es importante recordar que la ayuda internacional no es solo un gesto caritativo, es una poderosa herramienta geopolítica. Durante décadas, Estados Unidos ha utilizado a la USAID como instrumento de influencia y estabilización. En lugar de enviar tropas, enviaron alimentos, profesionales de la salud e infraestructura. Fue con este tipo de diplomacia que el país se ganó corazones, formó alianzas y evitó guerras. Quitar este instrumento es como abandonar un escudo en el campo de batalla. A largo plazo, el costo de esta decisión se medirá en vidas perdidas, alianzas rotas y oportunidades geoestratégicas entregadas a los rivales. Mientras Estados Unidos retrocede, otros países avanzan. China, por ejemplo, ha aprovechado cada espacio dejado por USAID
para expandir su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ofreciendo infraestructura a cambio de alineamiento político. Rusia, a su vez, invierte en acuerdos militares y suministros de armas a gobiernos inestables. En poco tiempo, la ausencia estadounidense se convierte en la presencia de otras potencias, y con ello, el juego cambia por completo. Esto no es solo ayuda humanitaria, se trata de dominar narrativas, acceso a recursos naturales, control de zonas estratégicas y reposicionamiento global. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto se calculó el impacto de esta retirada? Sería ingenuo pensar que las consecuencias colaterales fueron una sorpresa. Se los esperaba, y tal vez incluso se los deseaba. Una política que busca concentrar el poder y centralizar las decisiones tiende a ver como una molestia cualquier brazo que actúe de manera descentralizada y humanitaria. En este contexto, USAID representaba lo que más se oponía a la política de Trump: cooperación, multilateralismo, presencia diplomática sutil y compromiso con causas globales. Por tanto, era necesario desmantelarlo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Sabías ya que esta decisión estaba afectando a millones de vidas en todo el mundo? ¿Cree que Estados Unidos debería continuar con su misión de ayuda internacional o debería priorizar sus cuestiones internas? Comenta abajo con la palabra despertar si este contenido te ha abierto los ojos a algo que los medios tradicionales no muestran. Realmente queremos saber tu opinión honesta, ya que tu participación es lo que mantiene vivo y relevante este canal. Ampliemos esta conversación juntos. Cuando analizamos el impacto práctico del desmantelamiento de USAID, entramos en un territorio que la mayoría de la cobertura periodística evita explorar: el efecto dominó que esta decisión genera en economías frágiles, gobiernos inestables y regiones en constante tensión geopolítica. El abrupto recorte de la asistencia internacional estadounidense no significa solo la interrupción de proyectos específicos, destruye por completo las economías locales, paraliza las cadenas de producción y, peor aún, convierte crisis controlables en verdaderas catástrofes humanitarias. Los datos fríos hablan de números, pero detrás de ellos hay un motor global de poder, dinero e influencia, que una vez desactivado, deja a países enteros vulnerables a la hambruna, el colapso institucional y la manipulación por parte de potencias extranjeras con intereses creados. La retirada de recursos nos muestra cuán profundamente interconectado está el sistema internacional. Tomemos como ejemplo Sudán, donde, después de los recortes, alrededor del 80% de los comedores comunitarios dejaron de funcionar. Esto no significa solo que la comida haya desaparecido de los platos de las familias más pobres. Significa que han desaparecido miles de empleos, directos e indirectos, que el comercio local de alimentos se ha derrumbado, que los agricultores han dejado de sembrar, que los camioneros han dejado de transportar, que los mercados se han quedado vacíos y que la desesperación se ha convertido en la nueva moneda. En cuestión de semanas, regiones enteras se vieron sumidas en un ciclo de hambre, inseguridad y violencia. Un escenario ideal para la proliferación de milicias, el tráfico de armas y la manipulación política. Todo esto puede parecer lejano, pero está directamente vinculado a decisiones tomadas dentro de las oficinas presidenciales, alimentadas por discursos sobre la economía interna y la soberanía nacional. En Afganistán, la situación sigue una lógica igualmente cruel. La ausencia de USAID interrumpió programas que representaban casi la mitad de la ayuda humanitaria que ingresaba al país. Esto ocurrió en un contexto ya marcado por el colapso del gobierno respaldado por Estados Unidos y el ascenso de los talibanes. La consecuencia de esto fue inmediata. Las clínicas cerraron, los centros de nutrición infantil desaparecieron y más de 200 unidades de salud apoyadas por la OMS dejaron de funcionar. Como resultado, simples enfermedades se convirtieron en sentencias de muerte, y la asistencia a las mujeres víctimas de abuso sexual y violencia doméstica prácticamente dejó de existir. ¿Y qué sucede cuando un Estado no protege a sus ciudadanos? Se convierte en un terreno fértil para el extremismo, la trata de personas y las organizaciones terroristas que ofrecen lo que los gobiernos ya no pueden ofrecer: seguridad, alimentos y un sentido de pertenencia. Las consecuencias económicas globales no son menos graves. Con el debilitamiento de estas economías, también se produce una violenta retracción de las inversiones extranjeras.
Ninguna multinacional invierte en un territorio sin garantía de estabilidad, sin estructuras mínimas de salud pública y seguridad alimentaria. El capital huye, los empleos se evaporan, el desempleo explota. La migración aumenta, generando crisis políticas en los países vecinos y sobrecargando sistemas que ya están colapsando. Los tipos de cambio se desequilibran, la inflación se dispara, y los gobiernos locales, que ya están endeudados, se ven obligados a celebrar acuerdos de emergencia con actores internacionales que no siempre tienen buenas intenciones. Muchos de estos acuerdos implican concesiones en sectores estratégicos como la minería, la energía y las telecomunicaciones, lo que en la práctica significa pérdida de soberanía y el comienzo de un ciclo casi irreversible de dependencia. Hay otro aspecto oculto detrás de esta estampida humanitaria: el crecimiento silencioso de la influencia de los gobiernos autoritarios. La ausencia estadounidense se cubre con ofertas de Pekín y Moscú. Pero estas ofertas no vienen acompañadas de exigencias de transparencia o respeto por los derechos humanos. En cambio, a menudo exigen lealtad política, apoyo en las votaciones de la ONU y apertura a bases militares y contratos comerciales que beneficien solo a los países donantes. Lo que estamos viendo es la construcción de un nuevo tipo de colonialismo, un colonialismo financiero, tecnológico y estratégico que avanza mientras Occidente retrocede. Y el epicentro de esta transformación fue, sin duda, la decisión de Trump de recortar a USAID. Ella fue la primera pieza de dominó que cayó, lo que desencadenó una reacción en cadena que está redefiniendo el equilibrio de poder en el siglo XXI. Lo más inquietante es darnos cuenta de que, mientras esta transformación se produce ante nuestros ojos, el debate público sigue distraído por escándalos políticos internos, reality shows y discursos polarizados que oscurecen lo que realmente importa. ¿Cuántas personas reflexionan sobre el hecho de que recortar los fondos humanitarios podría provocar un aumento de los precios de los alimentos en el mercado mundial? ¿O que podría generar nuevas guerras civiles que obligarán a millones de personas a cruzar fronteras en busca de supervivencia, aumentando aún más la tensión en las elecciones en países europeos y latinoamericanos? Existe una red invisible que vincula la hambruna en Sudán con la inflación en Nueva York, el colapso de la atención sanitaria en Afganistán con el aumento del gasto militar en Bruselas y el abandono de proyectos en el sur global con las crecientes tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Estas decisiones no son nada aisladas, y estas no son solo cuestiones de ayuda humanitaria. Se trata de decisiones que afectan a los mercados globales, definen estrategias militares, influyen en las elecciones y reorganizan el poder. Si has estado siguiendo este video hasta ahora, di la palabra en los comentarios. Reacción en cadena, para demostrar juntos que somos conscientes de lo que está en juego. Y dígame, ¿cree que el mundo se está preparando para un nuevo orden global? ¿O todo esto todavía te parece una coincidencia? Tu opinión aquí es muy importante, porque es a través de este diálogo que la verdad comienza a ganar espacio. A medida que el mundo se sumerge en un nuevo ciclo de inestabilidad, crece la percepción de que la llamada Guerra Fría nunca terminó, simplemente cambió de forma. Y el desmantelamiento de la USAID por parte de Estados Unidos aceleró esta nueva etapa del conflicto silencioso entre potencias. La ausencia estadounidense en regiones estratégicas de África, Medio Oriente y el sudeste asiático no solo ha creado un vacío humanitario, sino un vacío geopolítico que está siendo ocupado agresivamente por países que ven este espacio como una oportunidad de expansión. China y Rusia, dos naciones con claros proyectos imperialistas, avanzan con velocidad donde Estados Unidos retrocede, transformando la ayuda internacional en moneda de cambio de lealtad, concesiones minerales, bases militares y control tecnológico. Beijing, por ejemplo, no tiene ningún interés en promover reformas democráticas o garantizar los derechos humanos en los países a los que ayuda. Lo que busca son alianzas silenciosas, acceso directo a los recursos naturales e influencia en los corredores diplomáticos internacionales. Los préstamos ofrecidos vienen con tasas de interés bajas, pero también con cláusulas que exigen la entrega de infraestructura crítica en caso de incumplimiento. Los países endeudados terminan renunciando a puertos, carreteras e incluso redes de comunicación, y, cuando se dan cuenta, ya no tienen control sobre sus propias fronteras digitales. Rusia, en cambio, adopta una estrategia militarizada.
Ofrece armas, entrenamiento, mercenarios y presencia militar a cambio de apoyo político. La lógica es clara: sustituir la diplomacia humanitaria estadounidense por una diplomacia de dominación. Y todo esto solo es posible porque Estados Unidos, al desmantelar la USAID, la entregó en bandeja. Este movimiento silencioso está creando zonas grises de poder en el mundo. Regiones que alguna vez fueron disputadas por negociaciones multilaterales, ahora se han convertido en centros de influencia unilateral. Países como Sudán, Etiopía, Myanmar e incluso partes de Centroamérica están siendo realineados geopolíticamente, no por voluntad popular o autodeterminación, sino por necesidad. Cuando faltan alimentos, energía, internet y seguridad, cualquier solución es bienvenida, incluso si conlleva un alto precio oculto. Y esa es la verdadera estrategia detrás de la expansión silenciosa de China y Rusia. Ofrecer soluciones allí donde Occidente no ha logrado mantener una presencia y configurar así el futuro político de continentes enteros. Si la Guerra Fría del siglo XX estuvo marcada por una carrera armamentista y espionaje ideológico, la Guerra Fría moderna está marcada por la influencia económica, el dominio tecnológico y el control de la narrativa internacional. Y mientras Estados Unidos parece más preocupado por las disputas internas, las elecciones presidenciales y el juego político interno, sus rivales están ejecutando un plan estratégico a largo plazo centrado en la hegemonía global. La retirada de USAID fue más que un error logístico, fue una retirada simbólica de Occidente, una declaración silenciosa de que el mundo ya no es una prioridad, y como todo espacio abandonado, otros se apresuraron a ocuparlo. Si comprende la gravedad de esta reconfiguración silenciosa, comente a continuación. Guerra Fría 2.0, para demostrar que estás viendo lo que realmente sucede detrás de los titulares. ¿Cree que Estados Unidos todavía tiene tiempo de recuperar esa influencia? ¿O ya han perdido el liderato para siempre? Quizás el aspecto más subestimado de este colapso sea la crisis de confianza internacional que se está extendiendo como una epidemia silenciosa. Durante décadas, Estados Unidos ha construido su imagen global sobre la base de la estabilidad, la previsibilidad y la responsabilidad internacional. A través de USAID, el país ejerció una forma sofisticada de poder, el poder de la ayuda, de la presencia diplomática sutil, de la alianza para beneficio mutuo. Con el fin abrupto de este modelo, lo que queda es la percepción global de que Estados Unidos ya no es un socio confiable. El abuso de confianza entre naciones es algo que no solo se mide con números, sino con gestos, omisiones y, sobre todo, con las consecuencias visibles de la ausencia. Organizaciones multilaterales, agencias de desarrollo, gobiernos aliados e instituciones civiles de todo el mundo fueron tomados por sorpresa cuando comenzaron a implementarse los recortes. Muchos proyectos se cerraron a mitad de camino, los trabajadores fueron despedidos de la noche a la mañana y las comunidades tuvieron que valerse por sí mismas. Programas que llevaban años en marcha y con resultados concretos se cerraron sin previo aviso. Esto generó una ola de incredulidad que se extendió como una grieta en un espejo y, una vez rota, nunca vuelve a la normalidad. Los gobiernos que confiaban en el apoyo estadounidense comenzaron a buscar nuevos socios. Las ONG han perdido credibilidad entre sus beneficiarios, y la comunidad internacional entendió claramente que Estados Unidos está dispuesto a abandonar incluso sus compromisos más fundamentales. Esta percepción afecta directamente a los acuerdos diplomáticos, las negociaciones comerciales e incluso las alianzas militares. En tiempos de incertidumbre, la confianza es la moneda más valiosa del planeta. Sin él, los tratados se rompen, los bloques se disuelven y los líderes buscan nuevos padrinos. Y eso es exactamente lo que está pasando. El efecto secundario es la desestabilización de instituciones previamente sólidas, como la ONU, el G7 e incluso la propia OTAN, cuya legitimidad es cuestionada por miembros menos influyentes. Después de todo, si Estados Unidos no cumple con sus responsabilidades básicas, ¿por qué debería esperar una lealtad incondicional de sus aliados? Es más, esta desconfianza también afecta a los mercados financieros. Los inversores internacionales, al observar el colapso diplomático y humanitario fomentado por los recortes de USAID, están empezando a cuestionar la capacidad de Estados Unidos para mantener la estabilidad global. Esto impacta directamente en el dólar,
las bolsas de valores internacionales, las tasas de riesgo país y la emisión de bonos soberanos. En un mundo donde la confianza lo regula todo, desde el petróleo hasta el trigo, la imagen de un país inestable e impredecible es una sentencia de liderazgo perdido. El coste de esta pérdida no se puede pagar con miles de millones. Se manifiesta en forma de aislamiento. Si esta parte del vídeo te sorprendió, comenta "crisis de confianza" aquí abajo. Estamos armando un archivo vivo con las opiniones de personas conscientes que perciben los riesgos geopolíticos más allá de los titulares. ¿Cree que Estados Unidos aún puede recuperar esta confianza perdida? ¿O esta era ya ha llegado a su fin? Ahora, si miramos el panorama más amplio, está claro que el colapso de USAID no es un episodio aislado. Es el detonante de una llamada de atención global. La economía mundial, ya debilitada por pandemias, guerras y una inflación persistente, se enfrenta ahora a un nuevo enemigo: la inestabilidad provocada por la falta de apoyo internacional. Por mucho que los gobiernos intenten disimularlo, los mercados ya están reaccionando. Los mercados bursátiles caen ante nuevos brotes de hambre. Los precios del petróleo y los cereales aumentan debido a las renovadas guerras civiles, y las tasas de interés se ven presionadas por la inseguridad generalizada. No es exagerado decir que el recorte de USAID contribuyó directamente a una mayor volatilidad económica en varias regiones del mundo, y que estamos al borde de una crisis sistémica aún mayor. La lógica es simple. El hambre genera revuelta, la revuelta genera protestas, las protestas generan represión y la represión genera migración. Como resultado, el flujo de refugiados aumenta, ejerciendo presión sobre las fronteras de los países desarrollados y alimentando discursos extremistas. Los gobiernos empiezan a gastar más en seguridad, control fronterizo y fuerzas armadas, quitando recursos de otras áreas como la educación, la salud y la innovación. El resultado es un círculo vicioso. Cuanto más intenta el mundo protegerse de los efectos de la crisis, más acelera su propia inestabilidad. Todo esto podría haberse mitigado manteniendo mecanismos de ayuda internacional, pero fueron cortados, y ahora el precio lo pagaremos todos. Mientras tanto, se acercan elecciones en varias partes del mundo, y los discursos populistas ganan fuerza, explotando el miedo, el hambre y la desesperación. El mundo avanza peligrosamente hacia una nueva era de autoritarismo, alimentado por decisiones que, aparentemente, buscaban ahorros fiscales. La verdad es que recortar a USAID fue demasiado barato para un efecto tan devastador. El costo real se sentirá en los próximos años, cuando la inseguridad alimentaria, la inestabilidad política y los conflictos armados se vuelvan rutinarios en regiones previamente pacificadas. Y todo esto tiene su origen en una pluma presidencial, un decreto, una decisión silenciosa que casi nadie informó con la seriedad que merecía. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo. Efecto global. Y cuéntanos, ¿crees que todavía hay tiempo para revertir este escenario? ¿O ya hemos cruzado el punto de no retorno? Realmente queremos conocer tu visión, ya que puede ayudar a otras personas a despertar también.